El rey del CAS. El saqueo oculto del presidente y su equipo cercano. Elena Chávez. El espurio debe de estar gozándola. Definitivamente el de 2006 a 2012 fue un sexenio de claroscuros para López Obrador. Tal vez más de oscuros por todo lo que se tejió ilegalmente en torno a su candidatura. El abuso contra funcionarios de gobierno, legisladores y hasta empresarios fue el marco del retrato. Lo imperdonable fue el certero robo a los mexicanos más pobres, a quienes les quitaron presupuesto y le dieron a cambio una tarjeta que jamás los sacaría de la pobreza. Lo más doloroso fue sembrar en el corazón de los mexicanos que lo siguieron desde el desafuero la esperanza de encontrar al hombre idealista, humanista y demócrata que pintó en su rostro. Los ciudadanos estaban ávidos de un ídolo al cual seguir, algo así como el superhéroe de las películas que vence al malo y restaura la alegría después de haber padecido del terror de un gobierno cínico y corrupto. López Obrador se construyó como la víctima de una cruel pandilla de políticos ladrones, y más temprano que tarde debían subirlo al altar. Así, muchos jóvenes votaron por él porque sus padres les transmitieron ese sentimiento manipulador del tabasqueño. El día que López Obrador ganó la presidencia recuerdo haber escuchado decir a mis sobrinos que ellos habían votado por él porque sus papás también lo habían hecho. Y el derecho a decidir por sí mismos. Algunas veces acompañé a César a comer con los encuestadores más connotados del país. Un día uno de ellos, Roy Campos, le explicó las tendencias del voto. A finales de 2012 no le eran favorables al tabasqueño, por más giras que realizaba a lo largo del país y, por extraño que parezca, ni por haber perdido con 0.56% frente a Felipe Calderón. El candidato aventajado era el gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto. La historia es bien conocida, al priista bien parecido le crearon toda una trama de amor con una de las actrices del momento, Angélica Rivera. Al final, como somos los mexicanos, los votantes prefirieron al protagonista de la novela que al victimizado López Obrador. El domingo 1 de julio de 2012, en el cuarto de guerra del tabasqueño, todos eran conscientes de que la elección no les era favorable. De modo que echaron a andar su estrategia preferida, desconocer el triunfo del adversario y volver a culpar a la mafia del poder y al IFE de su derrota. No hubo la equidad que establece la Constitución en este proceso, es de dominio público el uso de dinero a raudales, la falta de equidad también en los medios de comunicación, aseguró el candidato perdedor. Y ya desde ahí se podía entrever ese odio contra los periodistas que no ha hecho más que exacerbarse. Sin lugar a dudas, el PRI gastó más que el PRD, pero ya sabemos que tampoco estaban tan pobres. ¿Y ahora qué sigue?, le pregunté a César cuando llegó desvelado a casa. Vamos por la tercera, sí, la tercera es la vencida, respondió. Así que a aventarse otros 6 años de giras por todo el país derrochando miles de millones de pesos, pero está metiendo a la granja a todo personaje nefasto que levantara la mano. Total, el fin justifica los medios. Sin estar presente, sabía que la estaban pasando muy mal en el hotel donde se había concentrado el candidato presidencial tabasqueño esa noche de su segunda derrota. César no respondía mis mensajes y me abstuve de enviarle más. Sería una noche larga para ellos, y seguramente su jefe tendría un humor de los 1000 diablos. Me acosté con la idea de que César no llegaría, pero me equivoqué. Ya muy de madrugada, casi a las 5, escuché cómo abría el portón y prendí la lámpara de mi buró. Lo vi entrar cabizbajo en la recámara, como si en un solo día se le hubieran venido los años. Su gesto denotaba cansancio, pero también molestia y frustración. Perder una presidencial o, mejor dicho, 2 presidenciales no era cualquier cosa. ¿Cómo está tu jefe?, fue lo primero que se me vino a la cabeza. De la chingada, otra vez le hicieron trampa, respondió como dando por terminada la conversación. Sin embargo, mantuve mi papel de inquisidora diciéndole que lo sabía perfectamente, pues varios encuestadores de renombre habían vaticinado la derrota. Si el triunfo del mexiquense se debía a que el PRI le había inyectado más recursos y los medios lo habían arropado para suceder a Felipe Calderón, ya no era momento de culpas, sino de reflexión. Me imagino a los priistas celebrando a lo grande el triunfo de su candidato, le reiteré a César. Su respuesta me dejó atónita. No era el festejo de Peña Nieto lo que los tenía molestos, sino imaginar la risa de Felipe Calderón venciendo por segunda ocasión a López Obrador.
El espurio debe de estar gozándola, me aseguró César sentado en la cama con las manos entrelazadas y el ceño fruncido. Debe estarse burlando del licenciado. En ese instante y en plena madrugada comprendí el odio tan profundo que le tenían al michoacano. No pensaban en que su sexenio había sido muy corto y sus errores le habían hecho regresarle al PRI la máxima responsabilidad, pero ¿por qué los mexicanos no habían confiado en el tabasqueño? López Obrador incluso llegó a pedir a los electores que recibieran las dádivas del PRI, pero que a la hora de votar lo hicieran por él. La diferencia entre el primero y el segundo lugar fue clara. Pero resultaba increíble. La paz interior no se la había arrebatado el neoliberal corrupto del Estado de México, sino el saliente Felipe Calderón, quien se iba por la puerta de atrás con un montón de fallas, la principal, la inseguridad que ha aquejado a todos los mexicanos durante ya muchos años. Después de escuchar a César, quien ya se había acostado, apagué la luz y se me vino a la mente la cara ovalada de Calderón riéndose maliciosamente por haberle ganado de nuevo al popular candidato de la izquierda mexicana. Uf. Sabía que la animadversión del tabasqueño por el michoacano no había pasado, ni pasará nunca al olvido, pero creer que el panista le había ganado y que se reía de él era demencial.